Bueno, buenas, ¿cómo están ustedes? Eh, el tema del video de hoy es básicamente músculos del hombro y del brazo. Eh, en los dos videos anteriores creo que han prestado un poco de atención, pero he realizado los videos en forma bastante dura, por así decirlo, en cuanto a la dicción y bastante parcializados. He tenido cortes y demás en cuanto a la edición. Y eso corresponde básicamente a eh, que si bien era mi intención, por supuesto, hablar respecto de ese tema, lo más importante era la sistematización y mantener una sistematización en el desarrollo de la clase, porque es en definitiva la forma en la cual ustedes van a tener que ir desarrollando el tema. Eh, y es una cuestión más de aprendizaje de técnica pedagógica para el estudio, o sea, la organización, la sistematización y demás, como para que ustedes vayan aprendiendo una herramienta que lamentablemente en otras etapas de su formación no han adquirido. Entonces este video va a ser un poco más dinámico, eh, con menos trabas muy posiblemente. Espero que les guste y vaya cambiando. A medida que vayamos avanzando en los videos, por supuesto, esto va a ser cada vez más ágil y menos sistemático, pero la realidad es que la sistematización inicial que ustedes tienen que tener es muy importante para lo que es el aprendizaje memorístico, que es lamentablemente el formato de el formato pedagógico o la técnica de aprendizaje que se está utilizando o que utilizan inicialmente en esta materia. Bien, entonces a mi criterio esto hay que reforzarlo y hay que reforzarlo de distintas maneras y es a mi entender también importante por parte de nosotros los docentes de tratar de hacerlo. Básicamente entonces el tema de hoy vamos a hablar de los músculos del hombro y los músculos del brazo. Existen múltiples formas de clasificar todo lo que es la medicina, no solamente la anatomía. Eh, a mí me interesa mucho esta clasificación de músculos del hombro, donde los clasificamos en base a la posibilidad de su función, que es la de unir el miembro superior a el tronco. Entonces, los músculos del hombro los podemos dividir en tres grandes grupos: aquellos músculos que unen el miembro superior con la columna, aquellos que unen el miembro superior con la pared torácica y aquellos músculos que unen el miembro superior con la escápula. Bien, estos vendrían a ser los músculos del hombro. Vuelvo a repetirlo, hay un montón de formas de clasificar la musculatura y si queremos buscar vamos a encontrar otras formas de clasificar los músculos del hombro. Eh, por su función, por su eh, eh, posición y demás. Bueno, esta a mí es la que más me interesa porque a mi entender dentro de lo que es la anatomía descriptiva es la más práctica de todas. Y por último, por supuesto, vamos a hablar respecto de lo que son los músculos del brazo, los cuales se dividen en anteriores y posteriores. Los músculos del miembro superior que unen, mejor dicho, los músculos que unen el miembro superior con la columna vertebral, los dividimos en dos grandes grupos, los escapulares y los humerales. O sea, unen la columna a la escápula y unen la columna al húmero. Entonces los escapulares son el trapecio, romboides mayor, romboides menor y el elevador de la escápula, mientras que el que une la columna al húmero es el dorsal ancho. Entonces el músculo trapecio es un músculo triangular ubicado en la región posterior de la nuca y el dorso. Sus inserciones mediales musculares va a estar dada en la línea nucal superior, en la protuberancia occipital externa, en el ligamento nucal, en la apófisis espinosa de todas las vértebras torácicas y en los ligamentos interespirosos de las vértebras torácicas. Lateralmente, su inserción va a estar dada en el borde posterior de la clavícula, en el tercio externo, borde interno del acromion, labio superior de la espina de la escápula y vértice de la espina de la escápula. Entonces, en esta imagen lo que vamos a ver es entonces a este músculo donde va a tomar inserción en toda la parte superficial que afecta a todas las apófisis espinosas torácicas, ¿bien?
por supuesto los ligamentos intertorácicos, interespinosos torácicos, y luego todo lo que corresponde a el ligamento nucal, y por último lo que es la porción occipital, sí, con lo que es la línea occipital, sí, externa. De aquí se va a ir a destinar en abanico, bien, buscando sus fibras más inferiores, ligeramente el borde inferior de la base de la espina del omóplato, luego sus fibras un poco más torácicas superiores van a ir directamente hacia la espina. Por último, las torácicas altas van a empezar a recorrer toda la inserción de lo que es la espina de la escápula, llegando hasta el acromion y dando vuelta hacia adelante. Bien, eh, eh, sobre lo que es la porción más anterior del acromion. Bien, esta disposición espacial va a determinar como si fuera un abanico, ¿sí? Y bueno, nada, su inserción distal ya la veremos. El músculo dorsal ancho es un músculo que es de características semicuadrangulares, triangulares hacia su inserción, mejor dicho, como si fuera, si lo tenemos que comparar, es como si fuera realmente un abanico, eh, como si fuera un abanico. Sus inserciones mediales están determinadas por las apófisis espinosas torácicas, en realidad de las 6 últimas torácicas, las inserciones de las apófisis espinosas a nivel lumbar, apófisis espinosas sacras, los ligamentos interespinosos correspondientes a las 6 últimas torácicas, a todas las lumbares y a todas las sacras, y a lo que es el borde de la cresta ilíaca, bien, sobre todo no, en el labio posterior o externo de la cresta ilíaca, y hacia la tercera, cuarta, última costilla, cara externa. Esto es su inserción medial. Su inserción lateral, bien, va a estar determinada en el fondo de la corredera bicipital. Este músculo es uno de los músculos bien típicos y clásicos que se hacen preguntas al respecto, ya que en este sector, en lo que es la zona de la corredera bicipital, troquín, troquíter, o sea, lo que es el punto de epífisis, metáfisis y la diáfisis superior del húmero, es muy importante con lo que respecta a la rotación y elevación del miembro superior, mejor dicho, del brazo, ¿sí? Es una zona muy interesante, muy compleja, y se le presta muchísima atención a las inserciones musculares de esta zona. Entonces el músculo dorsal ancho es el músculo que lateralmente se va a insertar en la corredera bicipital. Bien, entonces el músculo dorsal ancho, nosotros aquí lo tenemos, cresta ilíaca a través de la aponeurosis de inserción en lo que son todas las espinas sacras, lumbares, torácicas bajas. Hay un punto donde va a estar ubicado, ¿sí?, en la región torácica baja, de 6 a 12, ¿sí?, entre la torácica 6 y la torácica 12, se le va a superponer en un plano mucho más superficial la inserción del músculo trapecio. Se va a lateralizar, sufre una ligera torsión, las fibras superiores se hacen más externas, ¿bien? Y las fibras inferiores las fibras superiores se hacen más anteriores y las fibras inferiores se van a hacer posteriores, dando esa imagen típica de un abanico. Sí, creo que todos le han pedido a las abuelas algún abanico, y si no, me vendí en la edad. Entonces, lo que son las fibras, esto es la cara anterior, veamos como las fibras inferiores se hacen más anteriores y las fibras inferiores se hacen más anteriores, y las fibras posteriores que tenemos en este punto, las fibras superiores se hacen más posteriores hacia el punto de unión en la corredera bicipital. Esta imagen está más sobre el labio, ¿sí?, sobre el labio interno que sobre la corredera, pero bueno, la imagen es esta, bien, la que puedo ofrecerles, y este es el músculo dorsal ancho, ¿sí? Bien. El romboides mayor y el romboides menor son dos músculos, en realidad podríamos decir músculo romboide, porque realmente son interdigitaciones, ya lo vamos a ver en la imagen. Teóricamente se lo llama romboides mayor y menor, pero básicamente ahora voy a hacer una pequeña reseña. El romboide mayor presta inserción medial hacia las apófisis espinosas de la segunda, tercera, cuarta y quinta torácica y hacia los ligamentos interespinosos correspondientes. Su inserción lateral va hacia el borde interno de la escápula, específicamente hacia los 2/3 inferiores del mismo. El romboides menor presenta inserción sobre lo que son las apófisis espinosas cervicales, séptima y primera torácica,
es mucho más angosto, este músculo es superior, si voy desde arriba hacia abajo, en realidad esto mayor-menor se colocó por una cuestión de pedagógica, pero en realidad el más craneal de los dos es el menor. Entonces las inserciones mediales del romboide menor están dadas en las apófisis espinosas de la séptima cervical y la primera torácica con el ligamento interespinoso que le corresponde, y su inserción lateral va a estar ubicada en el borde interno de la escápula, específicamente sobre la base de la espina. En esta imagen lo que podemos apreciar en un plano inferior un plano más profundo respecto del músculo trapecio. Para poder observar estos músculos tenemos que retirar el músculo trapecio que tenemos aquí. Vamos a observar en primera instancia al músculo romboides menor, y por debajo de él vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, incluso hasta 5 proyecciones musculares de lo que es el romboide mayor. Bien, ¿sí? Lo podemos ver. Muchos hablan de músculos romboides en general. A mí clásicamente se los divide en romboides menor, el que es cervical, romboides mayor, el que es el torácico, que es de mayor volumen, ¿sí? Y recuerden siempre también que en lo que es el cadáver o el ser humano vivo, ¿sí? Lo vamos a tener, el romboides menor siempre está por arriba del romboides mayor, ¿sí? Acá ven perfectamente la disposición de este músculo. El músculo elevador de la escápula es un músculo que presenta inserciones a nivel mediales sobre las apófisis espinosas de la primera, segunda, tercera, cuarta cervicales y los ligamentos interespinosos que le corresponden, mientras que su inserción lateral es en el ángulo superior interno de la escápula. Aquí lo tenemos, bien, es un romboide, el músculo elevador de la escápula es un músculo que está en un plano más profundo respecto de los músculos esplenios de la nuca. Este músculo seguramente lo van a ver nuevamente en lo que respecta a la musculatura nucal, bien. Si nosotros hablamos de los músculos del miembro superior que unen, perdón, el miembro superior con la pared torácica, vamos a encontrar al músculo serrato mayor, al pectoral mayor, al pectoral menor y al subclavio. El músculo serrato mayor tiene como inserciones mediales las caras anterolaterales de la primera a la octava o a la novena costilla. Y su inserción lateral es el borde medial de la escápula, o sea, el borde medial, ¿sí? Borde interno de la escápula. El músculo subclavio va a tomar inserción sobre la cara anterolateral de la primera articulación costocondral y sobre lo que es la cara anterolateral extremo interno de la primera costilla, y de ahí se va a dirigir hacia la cara inferior de la clavícula, específicamente hacia el canal subclavio. Entonces en esta imagen lo que apreciamos es las inserciones en forma de diente de sierra que presenta el músculo serrato, de ahí su nombre, sobre lo que son las caras laterales de las costillas, intercalándose, ¿sí?, con las imágenes que son de inserción de los que son los músculos, ¿sí?, aquí de lo que es el músculo oblicuo del abdomen. Entonces fíjense cómo se producen estas inserciones sobre las caras laterales de las costillas en forma de diente de sierra. Acá iría ubicado la inserción muscular de lo que es el músculo oblicuo mayor del abdomen, oblicuo externo del abdomen, perdón, que abarca no solamente la cara costal del hueso de la costilla, sino también la musculatura y la aponeurosis intercostal, cosa que no afecta, o sea, el serrato no está prestando inserción ahí. Luego desciende en forma de forma triangular, pero abarca toda la extensión de lo que es la cara anterior del borde medial, ¿sí?, o interno de la escápula. El músculo subclavio acá lo vamos a ver cortado, por así decirlo. Hay un pequeño corte, ¿sí? Vamos a hacerlo más grande esto. Bien, acá tenemos la cabeza de inserción medial y aquí tenemos la cabeza de inserción distal. Acá tenemos la primera costilla, la cual no, la primera costilla no está seccionada, lo que está seccionado es el músculo y la clavícula. Y acá podemos observar una de las relaciones más importantes que tiene el músculo subclavio, hacia arriba la clavícula y hacia abajo todo lo que es el componente
venoso de la arteria subclavia, la vena subclavia, la arteria subclavia y todo el tronco del plexo braquial. De hecho, para muchos autores, en realidad el músculo subclavio, la función más importante que tiene es la protección vascular y nerviosa, ya que desde el punto de vista motor, en realidad es un músculo muy pobre en lo que respecta a su función, ¿sí? Entonces muchos establecen o determinan que la función más importante que tiene el músculo subclavio es una función protectora. Ya después esto ya lo vamos a hablar más adelante. Entonces, acá se observa entonces la cabeza de inserción a nivel de lo que es la región medial y aquí en lo que es la región lateral por debajo de lo que es la cara inferior de la clavícula. Bien. Músculo pectoral mayor presenta como inserciones mediales el borde anterior de la clavícula, tercio interno, cara externa del esternón, cartílagos y los cartílagos costales superiores desde el 1 hasta el 6, o sea, cara externa eh, y los cartílagos costales, perdón, desde el 1 hasta el 6. Y lo que es todo es la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen a nivel de estas regiones. A nivel lateral, el músculo pectoral mayor se va a insertar en el labio externo de la corredera bicipital del húmero y sobre la parte más baja del troquíter del húmero. El músculo pectoral menor presenta como inserciones mediales la cara anteroexterna de la tercera, cuarta, quinta costilla y la fascia que va a recubrir los espacios intercostales. Bien. Y como inserción lateral la apófisis coracoides, perdón, de lo que es la escápula. Entonces, acá tenemos entonces la inserción a nivel de lo que es el borde inferior de la clavícula, tercio interno, luego lo que es el manubrio esternal, parte de lo que es la articulación cleidoesternal. Descendemos, toda esta zona está, por supuesto, en profundidad están todos los cartílagos costales de las primeras costillas y por último todo acá nuevamente el sexto, desde la porción external hasta el sexto cartílago costal, dejando un borde libre. El músculo pectoral es un músculo de características triangulares y acá nuevamente lo que ocurre es que sus fibras superiores, a medida que nos vamos desplazando lateralmente hacia el punto de inserción distal, van a tener una rotación cráneo-caudal hacia lo que es la región anterior, o sea, van a ser primero superiores, luego van a ser anteriores y por último va a ser inferiores, mientras que el borde inferior va a tomar la rotación contraria, va a ser inicialmente inferior, luego posterior y luego superior. Es como si nosotros tomáramos con la mano derecha y pusiéramos la mano derecha sobre el plano sagital y comenzáramos a realizar una rotación en sentido antihorario, ¿bien? Para ver cómo hace las fibras musculares, ¿sí? Para tomar esa disposición. Inicialmente el segundo dedo queda arriba, luego el segundo dedo queda mirando hacia anterior y el tercer dedo y el segundo dedo luego queda mirando hacia inferior, ¿sí? Entonces hacemos esa rotación y explicamos perfectamente cómo es la disposición espacial de la inserción muscular del músculo pectoral mayor. Entonces, una vez que tiene esa disposición, va a ir a buscar, como ya les dije, el borde externo de lo que es de la inserción, va a ir a buscar el labio externo de lo que es la corredera bicipital, ¿sí? Por fuera entonces de lo que es la porción larga del bíceps. Bien. El músculo pectoral menor, aquí lo vemos por debajo de la aponeurosis pectoral media o fascia pectoral menor. Bien, nos vamos a encontrar de esta manera. Entonces, ubicándose, acá tenemos el músculo con lo que es el proceso coracoideo o apófisis coracoides. Bien, esto es la disposición que tiene el pectoral menor. Bien. Acá nuevamente tenemos el músculo pectoral menor, donde tenemos la primera costilla, segunda costilla, tercera costilla, entonces cuarta costilla, quinta costilla, de la tercera, cuarta, quinta costilla, se va a desprender el fascículo muscular buscando la apófisis coracoides. Y otra cosa interesante nuevamente es el hecho de que por debajo de su masa muscular vamos a encontrar el componente ya a este nivel, ¿sí? El componente axilar, vena, arteria y todo lo que es el componente
del plexo braquial, con las ramificaciones de ambos, ¿sí? O sea, los tres sistemas, el venoso, el arterial y el neural, ¿sí? Es un reparo anatómico muy importante, ¿sí? El músculo pectoral menor para considerar el componente vasculo nervioso antes del ingreso al miembro superior, ¿sí? ¿Cuáles son los músculos que unen el miembro superior con la escápula? El deltoides, el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el redondo mayor. El deltoides es un músculo ubicado en la parte más superior de la raíz del hombro. Sus inserciones mediales van a estar dadas por su inserción sobre el borde anterior de la clavícula, específicamente sobre el tercio externo. Borde libre, borde libre externo del acromion, borde inferior de la espina de la escápula, y su disposición de fibras va a ser como si fuera un manto, ¿sí? Como si fuera una hombrera, ¿sí? Por así decirlo, una estructura en forma de manta, ¿sí? Sobre las estructuras del hombro, y va a ir lateralmente hacia la tuberosidad deltoidea del húmero. El músculo supraescapular va a prestar inserción medial a nivel de lo que es la fosa supraescapular, sobre la cara anterior de la escápula. Disculpen. Y va a ir lateralmente a buscar la cara anterior de la articulación escapulohumeral, la parte superior interna del troquín, y va a ir a buscar la parte superior del labio interno de la corredera bicipital. Esto último es en forma inconstante, algunos ni siquiera lo mencionan porque es el comienzo de lo que es la corredera bicipital. Entonces, el músculo deltoides va a estar ubicado en la región del hombro, ¿sí? Bien, va a tomar inserción entonces a partir en lo que es la clavícula, borde anterior de la clavícula, cara anterior de la clavícula, va a llegar hasta lo que es la articulación acromioclavicular, va a seguir con respecto a la inserción a nivel de lo que es la apófisis acromial, y van a descender sus fibras buscando el tubérculo a nivel posterior. Bien, a nivel posterior, entonces, una vez que llegamos al acromion, nuevamente a la apófisis acromial, sigue sobre lo que es el borde inferior del acromion, ¿sí? Hasta llegar a la base, casi a la base propia de lo que es la espina de el omóplato. De ahí va a cubrir entonces en gran medida toda la extensión externa del hombro. Bien, es una muy buena masa muscular y se va a dirigir entonces hacia la B deltoidea, ubicado en el húmero. El subescapular van a ser de todo lo que es la fosa subescapular, bien, es de forma triangular y se va a dirigir entonces, bien, a la región más más anterior de lo que es la cápsula articular de la articulación escapulohumeral, bien, y apenitas sobre lo que es el borde superior, sobre el labio interno, porción más superior de lo que es la corredera bicipital, abarcando toda la estructura. De hecho, gran parte de su tendón se va a fundir en parte sobre lo que es la cápsula articular, y eso también ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. De la articulación escapulohumeral estoy hablando. Bien. Músculo supraespinoso es un músculo que tiene como inserción medial la fosa supraespinosa, cara posterior, o sea, que está ubicada en la cara posterior de la escápula, y se va a dirigir hacia la faceta superior del troquíter como inserción lateral. El infraespinoso va a ocupar gran parte de lo que es la fosa infraespinosa en la cara posterior de la clavícula, de la escápula, perdón, y se va a dirigir lateralmente buscando lo que es la faceta media del troquíter. Bien. De esta manera, entonces, nosotros aquí tenemos la fosa supraespinosa, el músculo supraespinoso pasa por debajo de lo que es el componente cleidoacromial, bien, y se va a ir a buscar la parte más superior de la articulación de lo que es la articulación escapulohumeral. Y mientras aquí tenemos lo que es el músculo el infraespinoso, bien, también de forma triangular, que va a ir lateralmente a buscar lo que es la cápsula articular de la articulación escapulohumeral, nuevamente con su tendón de inserción. Acá, como para ir viendo, ¿sí? Acá ya tenemos el redondo menor, ¿sí? Que
Es un músculo también interesante que ya lo vamos a volver a ver, y acá tenemos el redondo mayor. Bien, todos estos músculos son muy interesantes porque son los músculos que van a ser lo que comúnmente se denomina, excepto el redondo mayor, lo que es el manguito rotador, ¿sí? Sí, es lo que comúnmente se denomina musculatura del manguito rotador del hombro, ¿sí? O del brazo. En estas imágenes lo que estamos viendo es el recorrido intracapsular de la porción larga del bíceps, ¿sí? Bien. Y fíjense cómo el supraespinoso, si bien esta es la cápsula articular, justo por arriba está el músculo supraespinoso, quiero que presten atención a lo siguiente, ¿bien? Esto es anterior, esto es posterior. Quiero que se fijen cómo está saliendo el bíceps, ¿sí? Por lo que es su pasaje a través de la corredera bicipital. Luego tenemos la superficie sobre lo que es la cápsula articular de la articulación escapulohumeral. Tenemos inicialmente el músculo subescapular, luego tenemos la inserción del músculo supraespinoso, luego tenemos la inserción del infraespinoso y por último tenemos la inserción del músculo recto redondo, perdón, menor. Bien, todos estos músculos, ¿sí? Estos cuatro músculos, subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, son los que conforman la estructura de los músculos del manguito rotador. Bien, redondo mayor toma inserción medial a nivel de lo que es la superficie lateral, perdón, superficie dorsal del ángulo inferior de la y en la, perdón, vamos a empezar de vuelta porque se me trabó la lengua. Bien, entonces el músculo redondo mayor a nivel medial va a tomar inserción sobre lo que es la superficie dorsal del ángulo inferior y en la parte inferior del borde lateral de la escápula. Y medialmente, perdón, lateralmente sobre lo que es el troquín. En cambio, el músculo redondo menor va a tomar como inserción medial el borde lateral de la escápula, los 2/3 superiores, y se va a dirigir a la faceta inferior del troquíter. Bien. Ya los habíamos visto, estas dos imágenes que tenemos acá. Bien, el redondo menor queda a nivel posterior, se hace posterior, pero lo interesante es que el redondo mayor va a buscar parte de las estructuras que van a estar ubicadas a nivel anterior del húmero. Bien, entonces, a diferencia del redondo mayor, a diferencia de los tres músculos, los otros tres músculos escapulares, bien, va a cumplir una función distinta. Ya lo vamos a ver esto en la parte funcional, pero bueno, rescaten que el músculo recto redondo mayor, bien, toma una función distinta, más allá de que junto con la porción larga del tríceps y demás forma una serie de triángulos y cuadrángulos que son muy interesantes, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en la parte de topografía, bien, y lo vamos a ver en la parte más de vascular, ¿sí? En la parte neurovascular, ¿sí? Los, todos esos triángulos tienen nombre propio. Homo, húmero, tricipital. Este es el triángulo homo, húmero, tricipital, que está subdividido en un cuadrilátero aquí arriba y en un triángulo aquí abajo. Eso ya lo vamos a ver. Bien, eso ya lo vamos a ver más adelante, específicamente. Bien. Bien, entonces llegamos a la parte del brazo. Los músculos del brazo se dividen en dos sectores, un sector anterior y un sector posterior, o sea, dos compartimentos. Esto es interesante, ya que a partir de este momento el miembro superior va a estar compartimentado. Esto quiere decir que va a estar dividido. Esta división no es solamente una división de características pedagógicas, sino que va a haber unas estructuras que se denominan aponeurosis que nos van a estar dividiendo esto en compartimentos. Y esto es interesante debido a que muchas veces lo que ocurre es problemas que afectan a un compartimento determinado, sobre todo en la parte traumática. Entonces se producen lo que se denominan comúnmente síndromes compartimentales. Bien, eso es bastante interesante y ya eventualmente más adelante en otros temas seguramente lo vamos a ir hablando. Entonces los músculos del brazo se dividen en anteriores y posteriores. Los músculos anteriores son el bíceps, músculo bíceps, el músculo coracobraquial y el músculo braquial anterior, mientras que el posterior es el músculo tríceps. Bien, el único músculo posterior del brazo. El músculo bíceps es un músculo que presenta como inserciones proximales dos
partes, con lo cual por eso es bíceps, ¿sí? Uno se denomina porción larga, que va a tomar inserción en lo que es el tubérculo supraglenoideo, y la porción corta, que es la segunda cabeza, va a tomar inserción sobre el ápex, la punta, ¿sí? De lo que es la apófisis coracoides de la escápula. Ambas cabezas se van a fusionar a nivel de la masa muscular del bíceps, dirigiéndose su tendón de inserción primario hacia lo que es la tuberosidad bicipital. Existe un tendón reflejo, un tendón aponeurótico del bíceps, que también es interesante de observar, que lo vamos a mencionar, pero que en realidad la inserción muscular más importante que tiene, la inserción distal más importante que tiene el músculo bíceps es a nivel de lo que es la tuberosidad bicipital. El músculo coracobraquial es un músculo fusiforme, bien, cuya insección proximal está está ubicada en la apófisis coracoides de la escápula y se va a dirigir toda la masa muscular a prestar inserción sobre todo lo que es la cara anteromedial del húmero, bien, específicamente los dos tercios superiores, ¿sí? O craneales o proximales de esta cara. Mientras que el músculo braquial anterior, ¿sí? Va a prestar inserción, ¿sí? Es el más profundo de los músculos del brazo. Bien, primero viene el bíceps, por detrás viene el coracobraquial y por último en profundidad viene el braquial anterior, ya lo vamos a ver en las imágenes. Su inserción proximal va a estar determinada en la cara anterior del húmero, específicamente en el tercio inferior o en la mitad inferior del cuerpo del húmero, y en los tabiques intermusculares o aponeurosis intermusculares que nos van a separar estos dos compartimentos, el anterior del posterior. Bien. Distalmente, el músculo braquial anterior va a estar tomando inserción en lo que es la apófisis coronoides y tuberosidad anterior del cúbito. Bien, entonces en esta imagen lo que podemos apreciar es una vista anterior de los músculos de la región anterior del brazo, donde podemos apreciar esto es la apófisis coracoides, esto es la apófisis acromial, esto es la cabeza con la articulación escapulohumeral, y acá observamos cómo la porción larga el tendón de la porción larga del bíceps está saliendo de la articulación. Y acá la inserción de la porción corta. Es en este punto donde los ayudantes o los profesionales, los docentes que dan trabajo práctico, le dicen que como parámetro tienen que considerar que visualmente en este sector la porción larga, ¿sí? Parece corta y la porción corta parece larga, y esto se debe a que no podemos apreciar el recorrido intraarticular, ¿sí? Que presenta la porción larga del músculo bíceps. Pero en realidad el parámetro a tener en cuenta es que la porción larga es externa y la porción corta es interna. Una vez que se genera la masa muscular central de lo que es el músculo bíceps, podemos ver cómo se produce un afinamiento de la musculatura hasta llegar a la parte más inferior, hacia el vértice inferior, donde vamos a observar el tendón. ¿Sí? Vamos a observar el tendón de inserción del músculo bíceps que se va a introducir en profundidad sobre los músculos del antebrazo entre el pronador redondo y los músculos epicondilios. Bien. Acá es lo que yo les decía, en estas regiones donde yo les decía que parte de lo que es la aponeurosis del músculo bíceps se desprende generando lo que se denomina tendón aponeurótico o inserción aponeurótica o aponeurosis bicipital, la cual va a abrazar al pronador redondo y a los músculos epitrocleares, ¿bien? Y en realidad esto también es interesante porque sobre lo que es el borde más interno de lo que es la porción corta, pero pasando por debajo de esta aponeurosis, entre lo que es el borde interno, ¿bien? De lo que es la masa de la porción corta. El tendón reflejo o aponeurótico del bíceps y el borde superior externo del pronador redondo, vamos a poder observar el acceso al componente mediano, ¿sí? O sea, básicamente al nervio mediano y a la arteria, ¿sí? Y a la arteria humeral, que justamente
aquí en este sector, por debajo de esta aponeurosis, va a estar dando sus ramas terminales para ser transformadas en las que corresponden a las ramas del brazo radial, etcétera, que ya lo van a ver en la parte vascular más adelante. Bien, pero este segmento y esta separación es muy interesante de apreciar. En esta imagen retiramos el músculo bíceps y vamos a poder observar, ¿sí?, estos dos músculos, ¿sí?, que es el músculo coracobraquial hacia aquí y el braquial anterior hacia abajo, bien, con la inserción del coracobraquial en la justamente más medial e inferior que la inserción de lo que es la porción corta del músculo bíceps, y como toda la masa muscular se va a dirigir a la parte más anterior y superior de lo que es la cara anterior del húmero. Y aquí ya nos adelantamos, pero estamos apreciando la inserción del músculo braquial anterior. Es la misma imagen, lo único que cambia es el título, bien, donde la masa muscular del braquial anterior tenemos la inserción a nivel humeral y luego cómo va a ir a buscar las estructuras, ¿sí?, de lo que es la tuberosidad del cúbito hacia la parte más anterior de la epífisis cubital superior. Bien, nada importante. Bueno, acá tenemos en lo que es la tuberosidad del radio cómo queda ubicado el bíceps, el tendón profundo del bíceps. Bien. Músculo tríceps, ya como para ir terminando con este video, el músculo tríceps, como así lo indica, es un músculo tríceps, ¿sí? El músculo bíceps se lo conoce con el nombre de músculo bíceps braquial y este se lo conoce con el número de tríceps braquial, ¿sí? Ya que los tenemos crurales y surales y demás, que son otros músculos de otro cuerpo, pero en realidad el nombre correcto sería bíceps braquial y tríceps braquial. Bien, el músculo tríceps es un músculo que presenta 3 cabezas de inserciones proximales que se van a denominar porción larga, vientre interno, vientre externo. Entonces, la porción larga va a tomar inserción sobre lo que es el tubérculo infraglenoideo, el vientre interno sobre lo que es la cara posterior del húmero, los 2/3 inferiores del mismo, y el vientre externo sobre lo que es la cara posterior del húmero, específicamente el tercio superior del mismo. Las 3 estructuras se van a fusionar en un único tendón para generar su inserción distal a nivel de lo que es la apófisis olecraniana del cúbito. Bien, de esta manera, ¿sí? Vamos a tener entonces la inserción. Esto que tenemos aquí es la cabeza lateral, ¿sí?, el vasto externo seccionado para poder observar la inserción del vasto interno aquí, y acá tenemos la porción larga del tríceps. Entre los 3 van a formar este tendón común de inserción con el olecrano. Entonces, la cara posterior del hueso húmero, ¿sí?, lo que queda del canal radial o canal de torsión hacia arriba, bien, tenemos la inserción del vasto externo, y del canal de torsión, bien, o canal radial hacia abajo, vasto interno. Eso es la cara posterior del húmero. Y en el punto, ¿sí?, de lo que es el tubérculo infraglenoideo tenemos la inserción de lo que es el músculo tríceps porción larga. Todos ellos terminan en un único tendón de inserción, ¿sí?, a nivel de lo que es el olecranon. Y de esta manera terminamos con la musculatura del tema de hoy. Bien, sí, vieron esto, sí, ya algunos deben estar convulsivando, ¿sí? ¿Qué es esto? Básicamente es en parte un resumen, es en parte también lo que deben saber, que es la inervación y la función que presentan los músculos. Esto vamos a hacerlo repasar, pero bueno, como ya les dije al principio, lamentablemente hay cosas que en la anatomía inicialmente tienen que ser aprendidas en forma memorística, donde tenemos pocas ayudas como para hacerlo. Esto es una ayuda interesante, la generación de una tabla. Esto también, obviamente yo lo voy a dejar aquí y ustedes pueden pasar el video, pueden copiarlo tal cual, pero la idea es que ustedes realicen este cuadro, porque el hecho de realizar el cuadro fomenta
fomenta el aprendizaje y fomenta la fijación de memoria. Así como también otra de las cosas que ustedes deberían hacer es, a medida que están hablando y pensando en el trapecio, se deberían parar, ¿sí? Tocarse el músculo trapecio o un músculo, por ejemplo el pectoral, cuando pueden, ¿sí? Y estar haciendo la generación del movimiento. De esa manera están haciendo una fijación que es oral, pero a su vez están agregando la fijación que es motora. Esta técnica también es una técnica para retención de conocimiento que es muy buena, ¿sí? Que es utilizar más de un mecanismo de fijación de memoria, ¿sí? Tenemos la fijación visual. Si ustedes, por ejemplo, vemos un video donde se produce el movimiento y alguien les explica, bueno, este es el movimiento del trapecio, simultáneamente ustedes realizan el movimiento del trapecio mientras están viendo el video, repiten, ¿sí? Dicen elevador, rotador, tal cosa, tal otra, repiten, ¿sí? Y se están tocando el músculo trapecio. Bueno, entonces ahí lo que estamos utilizando son 4 sistemas distintos para la fijación de memoria. Bien, entonces eso es fundamental, es muy interesante que hagan eso porque realmente la memoria simplemente oral o la memoria escrita se pierde muy rápidamente. Entonces si nosotros la reforzamos de esta manera, podemos adquirir mejor retención de conocimiento, que es en definitiva lo que se pretende con estructuras de aprendizaje del positivismo. La realidad es que no me voy a poner a discutir acá qué es más útil, si el positivismo o el constructivismo. Yo creo que son necesarios ambas teorías de lo que es la formación, pero bueno, en estas etapas precoces muchas veces se prioriza el conocimiento memorístico, perdón, la fijación memorística, y es algo que es en algunos casos bastante difícil. Estas son herramientas, estos tips que les termino de dar, son pequeñas herramientas como para que se produzca la fijación y generar cierto grado de aprendizaje en esto que es la generación de cuadros de memoria. Obviamente estamos haciendo un repaso en este sector, como podrán ver, ¿sí? De organización fundamentalmente, pero ya les ayuda como para ir sabiendo las clasificaciones. Yo no puedo decir que el deltoide es un músculo que fija la columna, entonces ya las fijaciones de las estructuras del deltoides, ¿sí? Si yo digo que el deltoide se fija a la columna, ya estoy equivocado, porque es un músculo que se fija a la escápula, ¿sí? Entonces esto ya me va a hacer una sectorización, por eso también las clasificaciones como yo las coloqué. Entonces vamos a pasar a la parte central, que es esto. Primero vamos a hablar un poquitito sobre lo que es la inervación y después vamos a hablar de la función. Entonces el músculo trapecio está inervado fundamentalmente por el onceavo par craneal y por ramos directos posteriores, los ramos radiculares posteriores C4, C3. Fíjense como otra de las cosas que agrupen los conceptos, bien, el romboide mayor, el romboide menor y el músculo elevador de la escápula por el nervio escapular posterior. O sea, no digan el romboide mayor por el escapular, bien, el romboide menor por el escapular, no, el elevador de la escápula por el escapular, no, el romboide mayor, el romboide menor y el escapular, bien, por el nervio escapular posterior. Eso lo tienen que hacer porque eso les permite el hecho. Por ejemplo, volvemos a esta imagen y voy a ser más genérico con esto, ¿bien? O sea, no voy a ser tan específico con esta diapositiva. Acá tenemos los músculos anteriores del antebrazo, el bíceps, coracobraquial, braquial anterior, músculo cutáneo. No, a ver, no es el bíceps, el coracobraquial y el braquial anterior. Todos los músculos anteriores están inervados por el músculo cutáneo, ¿bien? ¿Y cuáles son los músculos anteriores? El bíceps, el coracobraquial y el braquial anterior. En los músculos posteriores por el nervio radial. Tienen que ser más sistemáticos, En este caso, por ejemplo, músculos anteriores. ¿Qué hacen los músculos? ¿Cuál es la función de los músculos anteriores? Los músculos anteriores son flexores. Todos son flexores. Entonces, todos los músculos del antebrazo, todos los músculos anteriores del antebrazo son flexores. ¿Bien? ¿De qué? Del brazo sobre el antebrazo. Perdón, del antebrazo sobre el brazo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hace además el bíceps? Hace supinación del antebrazo, hace la rotación. Y es flexor del brazo, ¿sí? Respecto del tronco. Y a su vez el coracobraquial es aproximador. Entonces estudian la generalidad del movimiento, todo el grupo de músculos anteriores del brazo
están inervados por el músculo cutáneo, por el nervio músculo cutáneo, y su función fundamental es la flexión. Y después agregan la excepción, bíceps supinador y el coracobraquial es aproximador. Se va entendiendo cómo tienen que hacer, tienen que ahorrar espacio en el disco rígido. Bien, entonces, músculos escapulares. Los músculos escapulares, ¿qué son? Es separador, flexor, extensor, hacen 18 millones de cosas, pero es rotador interno, es separador, rotador externo, rotador interno. Entonces, agrúpenlo, bien, agrúpenlo, ¿sí? En distintas, y digan, bueno, rotador externo. El rotador externo es el redondo menor, el infraespinoso, bien, y el deltoides es rotador externo, pero el deltoides hace todo, es flexor, es separador, es extensor, es rotador interno, rotador externo, ¿bien? Entonces vayan agrupándolo como para fijar en la memoria, ¿sí? O tratar de fijar mejor la memoria, ¿sí? No vamos a hacer un repaso de esto punto por punto porque no me parece que tenga sentido, esto lo tienen que generar ustedes, chicos. ¿Sí? Aparte pueden poner pausa en cualquier momento y copiarlo si quieren, ¿no? Pero me refiero, fíjense otro dato interesante, ¿sí? Músculos que fijan el miembro superior al tórax. Y acá viene algo muy interesante. Todos cuando hablan de la función fundamental que tiene la musculatura, hablan de la función obvia de la musculatura, o sea, básicamente como fijación troncal. Pero, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, vamos a tomar esto que es muy típico, músculos que unen el miembro superior con el tórax, serrato mayor, pectoral menor y subclavio? Entonces yo agarro y digo, el serrato es elevador de brazo. Bien, el pectoral mayor es flexor, extensor y rotador interno de brazo. El pectoral menor es proyector de la escápula. Es un concepto medio complejo, ya que la proyección escapular hace que la cavidad glenoidea y mejor dicho, el ángulo superior externo, sí sé que es la cavidad glenoidea, pero es el ángulo el que se va a desplazar hacia adelante y hacia adelante y hacia adentro. Hace una rotación con lo que es el movimiento de proyección escapular. Es un movimiento muy particular que hace que el ángulo superior externo gire hacia adelante y hacia abajo. Bien, eso se llama proyección escapular. Eso hace que la punta de la escápula, o sea, el vértice inferior de la escápula sobresalga en la espalda. Bien, y se marque sobre la región del dorso del tronco. Por último, el músculo subclavio es depresor de la clavícula. Es un movimiento bastante difícil de realizar, bien, en forma voluntaria, y permite hacer un ligero descenso de la articulación acromioclavicular, y al descender la articulación acromioclavicular ligeramente desciende lo que es la articulación escapulohumeral. Bien, esto es así cuando se produce como punto de fijación el tronco y se deja móvil el miembro superior. Ahora, si yo realizo una fijación del miembro superior, por ejemplo, agarrándome de una ventana, o agarrándome de una silla, o agarrándome del marco de una puerta y fijo el movimiento del brazo, y tomo como punto de fijación el miembro, y trato de hacer movilización del músculo serrato del pectoral mayor, del pectoral menor y del subclavio, genero su acción como músculo inspirador secundario. ¿Bien? Entonces, acá lo que tenemos que considerar siempre que hablemos de movimientos musculares es tener en cuenta qué parámetros nosotros vamos a tener. ¿Bien? Porque un rotador interno, bien, como es el redondo mayor, es un rotador interno y aproximador del brazo. Pero si yo lograra fijarlo en forma inversa, tendría un rotador externo y un separador del tronco. No sé si me terminan de interpretar. Bien, pero dependiendo del punto de fijación que yo tome y determinando cuál es la parte móvil del cuerpo, les vuelvo a repetir el último ejemplo. El rotador mayor es un rotador interno y aproximador del brazo si yo tengo el brazo móvil. Ahora, si yo fijo el brazo, es un rotador externo y un separador del tronco. No sé si se termina de entender el concepto, pero ese concepto de tomar en cuenta, bien, o eventualmente realizar el posicionamiento de qué parte es la que se mueve y qué parte es la que está fija, es muy importante cuando nosotros consideramos la función generalmente muscular. Por normativa, por lo general, se toma como fundamental el movimiento del brazo, se toma como punto de comparación el movimiento del brazo, no el movimiento del tórax,
¿sí? ¿Estamos? Pero por ejemplo, si nosotros y consideramos el músculo trapecio, ¿sí? Decimos, es elevador, rotador y aproximador de la escápula, con lo cual genera un movimiento sobre todo lo que es el miembro superior. ¿Bien? Pero a su vez, si el miembro superior está fijado y yo logro fijar la escápula, lo que va a hacer es rotación y extensión del cuello. ¿Estamos? O sea, estos dos conceptos no están equivocados uno respecto del otro, sino son congruentes dependiendo que considere como punto de fijación y como punto de movilidad. Bien, estos músculos, ¿sí? Todos los músculos escapulares tienen como función además accesoria ser músculos retenes de la articulación escapulohumeral, junto con otros más, sí, pero fundamentalmente estos músculos, los músculos que unen el miembro superior con la escápula, son los que comúnmente se pueden llegar a considerar músculos retenes de la articulación escapulohumeral. Los músculos estos que unen el miembro superior son los que se consideran normalmente como músculos inspiradores secundarios. Bien. Y estos músculos que tenemos aquí, que son los que, junto con estos músculos, ¿sí? Pero fundamentalmente estos músculos, ¿sí? Son músculos que nos van a estar permitiendo hacer lo que se denomina fijación, sobre todo de los primeros, los que toman inserción, ¿sí? Los que toman inserción, los que son escapulares, estos cuatro. No tanto el dorsal ancho, pero estos cuatro músculos, trapecio, romboides y el elevador, son los que se denominan estabilizadores de la columna, estabilizadores del omóplato o estabilizadores de la escápula. Son los músculos que son, con la contractura muscular, son los que generalizan que la escápula quede fija en la posición que corresponda para que el resto de la musculatura, ¿sí? Sobre todo la musculatura de la escápula y sobre todo lo que es la musculatura anterior y posterior del antebrazo pueda tener funcionamiento acorde. Si yo no tengo la fijación escapular, ¿sí? Si yo no tengo estos músculos que me generen la fijación escapular, cuando pongo en funcionamiento estos músculos o estos músculos, la movilidad no va a ser útil. Bien, esto también lo tienen que entender, que cuál es la secuencialidad de función. Si yo no tengo esto y esto se me entorpece. Bien, o sea que la función no es tan simple como leer, ¿sí? Ah, sí, el músculo subescapular rotador interno. ¿De qué me sirve eso? Sí, tiene una finalidad, sí, sí, obviamente. El músculo subescapular es rotador interno del brazo, no lo voy a discutir. Pero tenemos que pensar la función en una forma mucho más amplia, ¿sí? Como yo siempre digo, uno a veces por mirar el árbol se nos está escapando el bosque, ¿sí? No es una frase mía, pero bueno, siempre a veces, simplemente por estar demasiado enfocado, se nos escapan cosas más grandes y más groseras, ¿sí? Yo no puedo hacer una rotación interna si no tengo la escápula fija. Bien, ¿estamos? Bueno, espero que les haya resultado interesante este video. Les agradezco que me hayan aguantado y tolerado. Si tienen, por supuesto, algún tipo de duda, no duden de hacer las preguntas que corresponde en las tutorías. Bien, y les agradezco desde ya su participación. Muchas gracias.